Introducción. Y tras un largo devenir de idas y venidas, de dejar que pasaran los días como si yo fuera un gato de los que tienen 7 vidas y me pudiera permitir morir para resucitar todos los días, después de vivir historias y ver lo mal que las contaban sus protagonistas, por describirse como héroes y heroínas, y saber yo que eran tristes villanos y villanas, he descubierto que el género literario de los cuentos está más de moda que nunca. Quien lea esta afirmación que ahora dejo aquí escrita, habiendo como hay cosas más importantes en la actualidad como dedicar horas y horas a las redes sociales y a los engendros que en ellas habitan y regurgitan, pensará que he perdido la cabeza. También puedo suponer que, siendo como soy un completo desconocido en el mundo de las letras, nadie se va a parar a escuchar las palabras que ahora leo, que ya cuento con la suficiente experiencia como para saber que cuando a alguien todos lo leen, será porque es bueno o al menos porque supo cómo alcanzar esa esquiva fémina que es la fama y ese maldito malnacido que es el reconocimiento, ya que a quien ni en su casa virtudes le saben reconocer, será porque bueno no debe ser. Ya no escriben las manos de los hermanos Grimm lo que contaban sus contemporáneos, los cuentos que sus ancianos les habían contado, y ya no se escucha la voz rasgada y profunda, pero a la vez incansable de Gloria Fuertes, que no dejaba palabras escritas que no sonaran a poesías. Y confirmo categóricamente que los cuentos están más de moda que nunca, porque desde que el mundo para mí es mundo, pese a que atrás quedan mis años de infancia, no he tenido encuentro en la vida de adulto que no me hayan contado cuentos. Y lo peor no es que me los contaran, sino que fuera testigo de cómo los necios por buenos relatos los daban, que no se necesita mucho más que palabras y mentiras para intentar tapar las vergüenzas, los enfermos que se saben cuentistas. No quiero presentar una imagen victimista, que víctima no soy ni lo pretendo, que eso lo dejo para quienes gustan de la vida que permite la limosna emocional que reciben del resto del mundo por haber descubierto que con la pena que despiertan contando sus supuestas penas pueden sobrevivir dignamente en los tiempos en los que estamos. Dejo esta afirmación aquí plasmada pese a que me puedan calificar a mí como cuentista, porque ya haya escrito e ilustrado varios cuentos infantiles, pero no es lo mismo escribir e ilustrar cuentos que contarlos, porque es curioso cómo he comprobado que la vida se escribe cada día, pero cuando sus tristes escritores comprueban que con sus defectos dejan borrones, antes que reconocer que son tristes defectos, dejan un retrato de los demás como monstruos para ocultarse tras sus palabras, como si nadie fuera a ser tan tonto como para no ver cómo con sus actos se describen. Empezaron contándome ese cuento según el cual quien estudiaba llegaba a ser alguien en la vida, y después de haber dedicado horas y horas a superar una carrera universitaria con las sonrisas, lágrimas y esfuerzos consiguientes, me enfrenté a un mundo en el que algún cuñado listo y apañado me daba lecciones de leyes, seguramente con buena fe, por creer el insigne personaje que a la posteridad pasará por su inteligencia, que quien escucha tertulias deportivas pasa a ser inteligente en el instante, necesitando dejarme a mí por tonto. Siempre me quedó el consuelo de saber que quien sabio se siente siendo un ignorante acaba siendo el ser al que en su círculo de amistades lo toman por necio y es el objeto de burlas cuando cuenta sus historias. Y es que está comprobado y confirmado que para vivir no se hacen exámenes para saber si estás o no capacitado. Y por eso hay tantos seres que se sienten listos cuando sueñan que son lo que ni con el tiempo llegarán a ser por no haber pisado ni biblioteca ni universidad. Sería en la época, más o menos, en la que me contaron el cuento de los estudios, cuando a alguien le dio por contarme ese cuento de que si trabajaba por mis ilusiones me encontraría con ese día en el que se cumplirían mis sueños. E ignorante de mí, toda mi vida dejándome la vista, las horas, los días, los meses y los riñones en dejar lo mejor de mí mismo plasmado en horas y horas de trabajo. Y confirmo que esa afirmación es un triste cuento, porque miro en mis bolsillos ahora y compruebo que están vacíos. Ni unas tristes monedas encuentro. La vida me llevó a cuentistas que me contaron el cuento de que me querrían para toda la vida, quizá porque el amor es el cuento más fácil de contar, y una vez más
el mejor maestro que tuve fue el tiempo, que dejó por embusteras a las personas que me prometieron amor eterno. Y ahora todo lo vivido me sirve al menos para sonreír, comprobando que con quien las viví acabaron por el camino perdiendo la careta con la que un día se disfrazaron, porque todos nos valoramos demasiado para lo poco que acabamos siendo. Hubo una persona que me dejó en un papel escrito las siguientes palabras: espero no fallarte nunca, pero demostró con sus acciones que la escritura no era lo suyo, ya que debería haber dejado para la posteridad impresa una frase que sonaría algo así como: espero que pueda joderte siempre. Y lo siento por tan alta representante de la literatura, porque nunca se vio que un burro rebuzne tanto y tan alto que no moleste, y que por animal querido sea tenido. Las hubo que me dijeron que me mantendrían, que no sé si es que me vieron cara de pobre desgraciado, desamparado y hambriento, y hasta me llegaron a decir que eternamente me cuidarían. Nuevamente el paso de los días y los meses me mostraron que lo que querían era usarme, en unos casos como placebo para no escuchar el ruido que causaban las enfermedades mentales y emocionales que las adornaban, y en otros casos para intentar vivir del dinero que tenía y que no fueron capaces por sus esfuerzos de ganar, porque los emplearon para lo único que supieron, que fue robar. Pues bien, siendo que no necesitaban maestros que me dieran lecciones, ni mujeres que me mintieran con falsos quereres, con cuentos a mí vinieron y con los mismos cuentos se fueron. La lista de cuentos que me han contado podría darme para escribir tantos libros como para rasgar el silencio del anonimato en el que me muevo, y me moveré eternamente. Pero no es ese el objeto de este libro que ahora me propongo escribir, sabiendo que sin ser famoso ni pretender llegar a serlo, debo ser el escritor que más personas han leído la introducción de sus libros, porque vivimos tiempos difíciles en los que hay quien cree que un libro es como una foto, que permite saber de todo en un instante, pero sin necesitar hacer un esfuerzo constante. Es como valorar un libro por sus tapas, pero ni esta afirmación me sorprende ya, que un adolescente ignorante e insolente me dijo recientemente que los libros eran buenos por su portada, y por eso eran elegidos para ser leídos. Con toda probabilidad, la criatura tuvo en la vida a los peores maestros que ningún alumno tuviera jamás, tutores que le enseñaron que todo lo que venía de mí era malo, sin poder la pobre criatura percatarse, en su necedad, que mayor ignorancia no se puede demostrar que cuanto más hablamos, más fácil es que como burros seamos vistos. No nos definen las personas con las palabras que usan para describirnos. Nos definimos nosotros mismos por las gilipolleces que decimos y hacemos, y las maldades que cometemos, que jamás será analfabeto quien con el corazón aprendió a tratar a los demás, e imbécil de solemnidad será quien actúe con maldad. Como digo, podría contar tantos cuentos de los que me han contado que no habría tinta para escribirlas, ni el ordenador que me acompaña cuando escribo creo que pudiera soportar ver dichos relatos plasmados en palabras en su memoria. Así que tantos cuentos me contaron que vivo ahora en la tranquilidad que me aporta un mundo de reflexiones. Y el presente libro está basado en una de esas ideas peregrinas que pasó por mi cabeza un día que la mía daba vueltas, que aunque haya quien a estas alturas se pueda sorprender, para eso nacemos con ella. La idea en cuestión es que los cuentos que nos contaron cuando éramos niños, y que a buen seguro contaremos alguna vez en nuestras vidas a nuestros hijos, sobrinos o nietos, contienen mensajes que vienen de un pasado donde los roles sociales eran claramente machistas y poco aptos para educar a los niños que serán los adultos del mañana. Hago referencia a los cuentos tradicionales, y aunque ahora todos somos modernos y despreciamos lo viejo sin conocer cuál es el valor de lo que ponemos en nuestras manos, acabamos repitiendo lo que un día a nosotros nos contaron. No soy el más indicado posiblemente para hablar de cuentos infantiles, pero los escritores del siglo XXI se limitan a soñar con la fama antes que con ser útiles a la sociedad, queriendo mercantilizar historias e ilustraciones, quizá porque nunca como ahora fue tan fácil venderse por dinero. Y así, bellas ilustraciones se mezclan con dibujos de genitales, que son muy educativos, pero recuerdo a mis lectores que nunca necesitó animal alguno clases de educación sexual, y ahora que los menores las tienen, no llegan a entender que el sexo no es una necesidad vital, como comer o dormir, sino una forma que tiene el ser humano de relacionarse con otros seres y de expresar sus sentimientos. Puede sonar esta afirmación a la que pronunciaría un reaccionario, pero los que prejuzgan
Y mis queridos lectores, como en libros anteriores, con las palabras de la presente introducción se quedarán y de ellas no pasarán. Pero ni aunque la ciencia devolviera la vida a los antes citados hermanos Grimm, no tendrían éxito en los días de hoy, porque este es un mundo difícil, en el que un cuento o un libro se regala como objeto que cumple con una tradición, pero que no se recibe con la alegría que se siente cuando a alguien le regalan un móvil. Es mano de santo el maravilloso invento, que igual entretiene al casado como a la casada aburridos con su vida marital y familiar, como al niño o a la niña, que aprenden que cuando dan el tostón, los adultos les ponemos el chupete del móvil en las manos para que deje de darnos mal. Mucho más efectivo que un cuento, ¿dónde va a parar? Y cuando se hacen mayores, en vez de buscar sus señas de identidad entre los libros que descansan en las estanterías de una biblioteca municipal, buscan forjar su identidad en un gimnasio que huele a humanidad, que sufre para mejorar nuestra maravillosa imagen, puesto que nos han hecho creer que somos como nos ven y en base a lo que los demás ven, valoran, perdiendo toda nuestra capacidad de desarrollarnos intelectual y emocionalmente. Y si a un bebé le das un aparato electrónico para que no moleste, cuando crece, no va a apreciar otra diversión que las redes sociales, que entretienen y son una fuente de sabiduría inmensa, rápida y de fácil consumo, que forja a personas que dependen del número de seguidores y likes que obtienen. De la niñez se pasa a la edad adulta, sin pasar por la adolescencia en la actualidad, básicamente porque con 5 o 6 años ya reciben el bombardeo incesante de letras de canciones que deben ser poesía, pero que perdonen mi ignorancia y mente retrógrada. Yo no siento así, porque ni un niño ni una niña deberían saber que un hombre o una mujer se definen por un calentón o por las amigas que tiene alguien, pero recordando que no quiere compromisos porque eso es de campeones. No imagino a Miguel Hernández o a Lorca o al mismísimo Cervantes escribiendo "te voy a dar con todo lo duro, lo mismo que ayer le di a tu hermana y a tu madre en tu casa donde se vive lo más oscuro". Para el que tenga la tentación de llevarme la contraria, que es muy habitual, quizá porque nos hace ilusión creer que tenemos lucidez mental, desde que el mundo es mundo el ser humano ha escrito con toda libertad, todo lo que ha deseado y en todos los campos. Si no, que se lo digan a Quevedo. Pero para el que haya pensado calificarme así, le recuerdo que los ilustres que nos regalan con su capacidad creativa en las letras de las canciones de hoy en día no demuestran el mismo control de la lengua que mostraron, por ejemplo, los miembros de la generación del 98. Hay dos notables diferencias. La primera es que eran los escritores de entonces personas que destacaban en lo suyo, y sin conocer el detalle de la vida de Calderón de la Barca o de Molière, dudo mucho que se pusieran a escribir sin más ni más personas que no pisaron una escuela en su vida, y ahora los monstruos de la literatura que escriben las letras que acompañan a las melodías de las canciones de hoy en día, con la educación básica van sobrados, y nos encontramos que ni hablan castellano ni inglés, ni siquiera el Spanglish, sino que dejan escritas maravillas que a buen gusto les abrirán las puertas de la Real Academia de las Letras. La segunda diferencia es que casi todo lo que hoy se escucha, por no decir todo, habla de relaciones que pasionales son, pero eso sí, carentes de sentimientos de los que permiten una relación de respeto entre todos. O lo que es lo mismo, a esta niña me la como y que me vuelva cuando quiera, loco, y que vuelva cuando desee, que le dé todo, pero que no se olvide de que yo jamás me enamoro. Cuentos. Se siguen contando cuentos y más que nunca están de moda, pero ¿cómo interpreto yo los que nos contaron antaño? Esos de caperucitas, lobos feroces, cerditos, princesas y seres que han llenado nuestras vidas con moralejas. Es lo que me dispongo a desarrollar en el presente libro, porque, pensando, he descubierto que el mensaje que esconden la mayoría de los casos estos cuentos es tan misógino y machista que sin necesidad de ser prohibidos tendríamos que saber orientar ese mensaje que transmitimos a las próximas generaciones. Y antes de comenzar con el presente relato, si alguien me preguntara si estoy orgulloso de mi descendencia literaria, le contestaría sin necesidad de pensar que estoy encantado, que este es el 7º libro que escribo, y los libros son los hijos más leales que uno pueda tener, ya que aunque se vayan con otras personas, siempre me guardarán el respeto y el cariño que se siente por un padre. Llevan en la sangre de la tinta con la que fueron escritas las lecciones que les di sin ser profesor, el tiempo que merecieron y con la misma ilusión que los imaginé, nacieron.
Nunca serán vulgares traidores, porque nunca dirán lo que nunca dije, ni se inventarán las palabras que de mi boca jamás salieron, porque tal y como las pronunciaron mis dedos, ellos las repitieron, porque los libros, como los amigos, los mejores son los leales. Mis libros nunca se sentirán atraídos por la ignorancia y la ignominia, porque el analfabeto no podrá cambiar los párrafos que dejé escritos para contar las historias tal y como las imaginé, ni osaría jamás un necio acercarse ni de lejos a un libro para hacer lo suyo, básicamente porque no está valorado ser escritor, pero sí lo está ser un tarugo pecador que confía en la posibilidad de ser redimido por un confesor. Los libros que escribo jamás renegarán de su padre para defender burros, porque incluso si alguien quisiera copiarlos y hacerlos suyos, nadie me podrá negar su paternidad sin necesidad de pruebas que muestren que llevan mi ADN. Que se lo digan a mi cuento La princesa caprichosa, a la que ya he comprobado que le han salido parientes que sin ser primas, alguna persona, me tomó a mí por primo, por mucho que pusiera en el título al personaje del trovador. Mis libros llevan con orgullo mi nombre y apellidos y no se avergüenzan de que yo sea su padre, ni me esconden, ni me usan para mendigar con las penas que inventan y con las que se alimentan, porque el que quiere los quiere y el que no los deja pasar sin más. Hoy hay en día muchos mendigos emocionales que viven de la limosna que reciben por la pena que despierta su relato, y solo hay que recordar que quien prefiere vivir de la mendicidad no puede llegar a ser jamás alguien que dé, porque se acostumbra a recibir sin más. Mis libros nunca serán los portadores de los odios ajenos, ni serán los vergonzosos perros a los que pusieron cadena para vivir atados a un tarugo, ni serán soldados ignorantes que siguen a quienes se saben generales cobardes, porque quien cree en un mundo de letras no justifica las guerras, ni necesitan las leyes de curas, que si lo son, es por las sotanas que llevan, pero no porque cumplan con las sagradas escrituras. Y en mis reflexiones he descubierto lo que estoy a punto de redactar, que es que esos cuentos tradicionales que nos contaron una y otra vez cuando éramos niños escondían historias en las que se mostraba a mujeres sumisas, hombres que comen y callan, y que es mejor un pueblo memo que uno que por sus derechos clame. Esos cuentos de siempre enseñan que es mejor ser siervo de un señor que librepensador. Y todos con una moraleja: si no eres como debes, el coco viene y te come, que el miedo siempre fue el mejor tranquilizante para que el pueblo jamás clave por su libertad. Cuentos, en definitiva, como los que contamos y nos cuentan en nuestro día a día. Hay quien te cuenta el cuento de que sabe más, el que puede ser maestro, porque te repetirá lo poco que sabes y vales, posiblemente porque sombra le haces y sueña con ser el rey sol, sin ser monarca francés. Hay quien cuenta el cuento de que es el o la representante de la belleza, y no se hace una foto en la que no use filtros, pero donde se vean bien sus tatuajes, porque esos son los reyes de hoy en día, la monarquía de los ignorantes. Los hay que cuentan el cuento de ser buenos apartando la vista de las desgracias de los otros, porque al final no es que este mundo sea un mundo de buenos o malos, sino que es uno donde todos son ciegos, sordos y mudos, como los monos que todos recordamos. Y una última consideración. Por favor, mantener lejos de los niños y los ignorantes las presentes reflexiones. No son cuentos infantiles ni relatos para inútiles. No están dedicados a niños ni a necios, que la candidez e ilusión de los primeros nunca debería desaparecer antes de tiempo, y la estupidez de los segundos jamás se va a poder corregir, porque el que tonto nace, el tonto a diario se hace. Están dedicadas las siguientes palabras a quienes nunca se conformaron, ni se conformarán, ni se conforman con las mentiras. Porque siempre habrá muchas maneras de contar la historia, pero solo el corto de luces e inteligencia con las mentiras comulgará, y demasiados cuentos nos cuentan para que nos hagan también creernos sermones. Al final, como todas las mías, estas serán simples y humildes palabras y frases perdidas.